Así que pues muy buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Como les comentaba hace un ratito, esta sesión va a ser muy interesante porque estaremos platicando sobre lo que son las teorías de relaciones internacionales. Es un tema que puede llegar a ser un poco complejo, sobre todo cuando lo estudias pues a profundidad. Incluso las personas que se dedican de lleno a esto, pues por lo general abordan un solo enfoque teórico y a partir de ahí es donde pues ellos se van pues preparando, especializando y demás. A lo que ahora haremos, pues es un repaso muy general, es un repaso en el cual nosotros entenderemos qué es esto de las teorías, por qué es importante conocerlo, cuáles son los principales enfoques y pues de qué manera nos pueden ayudar a comprender las problemáticas y pues todas las interacciones con una perspectiva internacional. Entonces, pues bueno, igual espero que aprendamos todos nosotros juntos. Les daré igual una serie de ejemplos para ir entendiendo estas teorías y también tendremos pues como siempre una reflexión y al final habrá un espacio de preguntas y respuestas. Entonces, si alguno tuviera preguntas, comentarios, lo pueden ir haciendo en el chat. A mí pues me gusta mucho que estén interactuando, que estén comentando de esa manera. Por ejemplo, pues ya Almadelia ya nos estaba saludando desde Romita. Saludos a la hermana República de Romita. Este, entonces, pues bueno, iniciamos como tal con la capacitación del día de hoy. Recordarles pues que la sesión pasada fue tuvimos un enfoque pues meramente de una introducción, sentamos las bases de lo que va a ser esta escuela de relaciones internacionales, platicamos los temas de maneras muy general, pero esto nos ayuda a comprender más lo que vamos a estar desarrollando en esta escuela. Y pues bueno, creo que fue una sesión, bueno, tuvimos ahí algunos problemas con el link, pero ya quedó todo esto resuelto, entonces no hay ningún problema. Y bueno, el día de hoy, como les comentaba, analizaremos las teorías de relaciones internacionales. La importancia de esto es que a partir de estas teorías nosotros vamos a poder entender los enfoques al momento de analizar los fenómenos internacionales. Y bueno, como también he hecho bastante énfasis en este curso, pues sí necesitamos, o sea, necesitamos esta base para entender todos los fenómenos y también para entender lo que pasa en nuestra realidad inmediata. O sea, ya no podemos ser ajenos a la realidad internacional. Lo vuelvo a decir, o sea, la prueba más gráfica que tenemos ahora y la que estamos viviendo, pues es la pandemia del coronavirus. Esto pues ha dejado de manifiesto que ya todo está completamente conectado, aún más de lo que ya estábamos. Entonces, pues bueno, no lo podemos dejar a un lado. Y también para entender estos fenómenos, incluso el de la pandemia, pues valdrá la pena estudiar un poco o comprender un poco lo que son las teorías de relaciones internacionales para ver cómo se puede explicar este fenómeno. O sea, esto también tiene mucho que ver con las relaciones internacionales, es muy interesante, igual y hasta pudiéramos estar, mientras vamos explicando esto de las teorías de relaciones internacionales, ir pensando cuál es la relación entre cada una de ellas y el fenómeno de la pandemia. Yo creo que sería algo interesante. Entonces, como saben, cualquier cosa vayan escribiendo en el chat y yo estaré al tanto. Así que bueno, iniciamos con esta segunda sesión de teorías de relaciones internacionales. En primer lugar, la pregunta sería, ¿qué es una teoría? O sea, esto muchas veces lo escuchamos como es que es una teoría o la teoría tal dice, de acuerdo a la teoría X, la teoría Y, entendemos esto. O sea, primero hay que explicar eso, qué es una teoría, porque a veces podemos llegar a entender cosas que no son o a veces igual y no sabemos qué significa tal cual esta palabra. Entonces no hay ningún problema, aquí les explicaré un poco con una definición muy sencilla lo que es una teoría. O sea, tal cual,
Una teoría, ¿cómo la pudiéramos definir? Esto viene en el diccionario de Oxford. En la RAE encontré una definición que, bueno, encontré tres. La verdad es que creo que estaban un poco más enredadas. Esta me agradó y es conjunto organizado de ideas que explican un fenómeno deducidas a partir de la observación, la experiencia o el razonamiento lógico. Esto es una teoría, básicamente, es una definición muy sencilla, pero que nos ayuda a entender lo que es una teoría. O sea, y volviendo a leer esto y explicarlo un poco mejor, ¿qué es? Pues bueno, es un conjunto organizado de ideas. O sea, ¿qué es una teoría? Son ideas. O sea, son ideas que nos ayudan a entender un fenómeno o a explicarlo. Y bueno, ¿cómo se explican estos fenómenos, o estos hechos, estos sucesos? Pues sobre todo es a partir de la observación, la experiencia o el razonamiento. Esto es una teoría. Las teorías nos ayudan a, pues, a explicar la realidad, a explicar lo que está pasando en nuestro entorno. Eso básicamente es una teoría. Y pues bueno, las teorías se encuentran en las ciencias. En este caso, pues el tema de relaciones internacionales tiene que ver con las ciencias sociales. Entonces, aquí también, por eso es que la RI pues, se puede considerar como una ciencia, porque al final sí se necesita un marco teórico para poder explicar los fenómenos, no solamente pues fuente porque yo lo digo, fuente porque sí, fuente de los deseos, ¿no? O sea, sí es como es algo, es un estudio serio, o sea, sí es algo real. Y por eso es importante entender la perspectiva de las teorías. Y bien, eh, pues ahora que podemos entender qué es una teoría, pues bueno, o sea, las teorías, les decía, se encuentran en muchas ciencias, sobre todo, pues bueno, teorías hay en el mundo, tal vez de las ciencias duras, como por ejemplo temas de matemáticas, de ingenierías, de la física, de la química, o sea, eso yo creo que muchos lo pueden relacionar, pero al momento de estar explicando fenómenos internacionales, pues también es importante tener un marco teórico para poder explicar qué es lo que está pasando, por qué está pasando y cómo se puede llegar a soluciones concretas. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el campo de las relaciones internacionales? Pues bueno, resulta ser que hace algunos años un señor que se apellidaba igual que yo, Thomas Samuel Kuhn, siempre es curioso porque, bueno, en la carrera cuando llevé teorías de relaciones internacionales, varias materias, siempre salía este señor, así siempre salía, y siempre la pregunta forzada era, ¿es tu pariente? ¿Es algo tuyo? Pues no, bueno, de que yo sepa, no. A lo mejor es alguien muy lejano, pero vaya, es como lo curioso. Y este señor, pues Thomas Samuel Kuhn, él era norteamericano. Aquí igual les coloco las fechas en las que nació y murió. O sea, nació en el 22, murió en el 96. Por decirlo de algún modo, es algo reciente. O sea, no tiene tanto tiempo que falleció y su legado pues todavía se mantiene. Él pues vivió en un contexto en el cual se buscaba siempre pues explicaciones como muy lógicas, muy racionales, completamente frías, con datos duros y demás. Y pues a él le gustaba estudiar mucho lo que tenía que ver con los procesos históricos. Entonces, cuando él se especializó en la rama pues, de las teorías, él era filósofo, y lo que decía es, bueno, pues sí es cierto que nosotros a través de las teorías queremos explicar la realidad, es muy cierto, siempre hay como un proceso para poder llegar a estas explicaciones de las teorías, pero algo que estamos olvidando es por qué o sea, por qué se quedan las teorías, ¿no? O sea, por qué prevalecen unas, por qué otras no, por qué otras, a pesar de no tener como un gran sustento, siguen ahí, todo esto, ¿no? O sea, él empieza a cuestionar un poco más el porqué de las teorías, cuando antes solamente se daban por hecho pues, que existían las teorías y ya. Entonces, él introduce un concepto que es el de paradigma.
Este concepto es muy interesante, es tal cual lo que él desarrolló durante sus investigaciones, durante toda su labor académica, y tal cual para hacerlo como de una manera muy sencilla, un paradigma que es una perspectiva que ayuda a analizar los problemas y que intenta resolverlos. Esto es lo que nosotros pudiéramos definir como un paradigma. Ahora, ¿qué era lo que decía él? Pues que siempre las teorías iban a depender mucho del contexto histórico, del momento en el que tú te encontraras, de tus conocimientos, incluso hasta un tema, pues de quién está proponiendo qué y por qué lo está proponiendo, y hacerle caso tal vez a alguien que sí tiene poder, o alguien que, o sea, alguien que tiene como más dominio, personas que tal vez, o corrientes que tal vez iban a ser dejadas a un lado. Entonces, él lo que decía es, a ver, o sea, aquí debemos entender que existen los paradigmas, o sea, ¿qué es esto? Y aquí, de una manera todavía más sencilla, les coloqué la imagen de unos lentes. Esto siempre nos lo dicen en la carrera, o sea, un paradigma básicamente son como unos lentes o unas gafas. Si son unos lentes como los de la fotografía, pues te van a ayudar a enfocar tal vez mejor la realidad. Ahora, esos lentes, pues tal vez, de acuerdo al aumento, pues igual y me sirven a mí, pero por ejemplo, a ver, de aquí de los que estoy viendo, pues Delia, tú también usas lentes. Yo ahorita no los tengo porque, bueno, estamos de día, no estoy en Excel, no estoy en Word, no estoy con fondos blancos, entonces sí puedo como leer muy bien, ¿no? Entonces yo necesito unos lentes de ese tipo, tal vez Delia necesita de otro tipo. Aquí, por ejemplo, creo que Moisés prendió su cámara, ¿no? O sea, él también. Ah, no, Roberto, fue Roberto. Ajá, Roberto prendió su cámara, o sea, igual, saludos, Roberto. O sea, él tiene otro tipo de lentes, ¿no? Tal vez, no sé, tal vez sus lentes no funcionan ni para mí ni para él. Eh, Ahora, también hay muchos tipos de lentes, ¿no? También están las gafas de sol. Esas puede ser que no tengan aumento, pero pues te hacen ver pues, la realidad de otro modo, ¿no? Si son, sobre todo si son de esas gafas como pues, que no tienen mucho, no son, pues son chafitas, o sea, a lo mejor no son tan buenas, pues igual y ves toda tu realidad color azul, ¿no? Entonces, pero ya si tienes más dinero te compras otras y a lo mejor con esas no ves tanto el cambio. O sea, este es un ejemplo muy burdo de lo que es un paradigma, ¿no? Aquí dice Delia, yo los tengo que tener puestos todo el día, ¿no? Entonces, así funcionan los paradigmas, de esta manera. Es una explicación como muy sencilla, muy lógica, y es lo que decía Thomas Kuhn, o sea, esto va a depender mucho pues, qué paradigmas se esté utilizando. Porque tal vez si yo me pongo los lentes que utiliza Delia, pues a mí no me van a funcionar. O los que está utilizando Roberto, ¿no? O sea, y pues es lógico y es muy entendible porque, bueno, pues yo solo los necesito para leer un fondo cuando hay fondo blanco, cuando ya es de noche, ¿no? Entonces, pues eso que se podría entender como si fuera como mi bagaje cultural, mi contexto ya llevándolo a las ciencias sociales. Igual aquí otro ejemplo para que todavía nos quede más claro qué es esto de los paradigmas, es cómo se ha explicado al sol. O sea, cómo es que se ha explicado el sol a lo largo de la historia. Pues bueno, o sea, sobre todo pues en el pasado, cuando la civilización humana apenas iniciaba, pues, o sea, muchos no lograban explicarse, ¿no? ¿Qué era lo que pasaba con el sol? Algunos decían, bueno, pues es que la Tierra es plana y pues el sol se alza y se oculta. Y la Tierra pues es sostenida, incluso hasta algunos decían que por tortugas gigantes, ¿no? Y que si algún día tú te ibas en el mar, te alejabas, te seguías derecho, derecho, pues te ibas a caer en algo, ¿no? O sea, te ibas a salir de este mundo. Entonces, eso pudiera entenderse tal vez como si fuera un paradigma, ¿no? Ahora, después, pues ya se empezaron a hacer como más estudios, el ser humano empezó a desarrollar otras habilidades y bueno, también otras explicaciones. Otros decían, no, pues la realidad es que sí somos, pues somos un planeta y está el Sol, pero el Sol gira alrededor de nosotros.
Entonces, esa también era otra visión, ¿no? Y decían, es que nosotros, como somos el centro del universo, la creación y todo, pues todo tiene que girar alrededor de nosotros. Entonces, eso pudiera ser otro paradigma. Otro era, bueno, no sé, tal vez a lo mejor aquí en nuestro continente, en América, y con los pueblos prehispánicos. Decían, bueno, pues es que el sol todos los días muere. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para que no muera este sol? Tenemos que sacrificar personas, tenemos que sacrificarlas, tenemos que ofrecer su sangre y para que tengamos el sol de nuevo. Entonces, incluso hasta había una ceremonia que se realizaba cada 50 años, creo aproximadamente, que era como para renovar ese pacto, ¿no? Con el sol. Entonces, eso sería como otro paradigma. Todo esto, insisto, son ejemplos como muy, muy sencillos, que nos ayudan a entender un poquito qué es esto de los paradigmas, cómo es que nosotros podemos entenderlos y que en realidad, o sea, es algo muy sencillo. Tal vez en un principio nos asusta la palabra paradigma, teoría y todo esto, pero en realidad no es tan del otro mundo, siempre y cuando pues, se sepa explicar, ¿vale? Entonces, pues bueno, estos fueron unos ejemplos muy básicos para entender qué es un paradigma, y poder entender mejor todavía más esta sesión del día de hoy. Y bueno, aquí ya les comentaba, es como estas gafas, ¿no? Hay gafas pues de muchos tipos, o sea, hay gafas pues de estas, como les decía, que las encuentras como muy, muy baratas, te las pones, pero ves la realidad de muchos colores, ¿no? O sea, no puedes ver bien, hay otras que son como más finas, hay otras que incluso hasta son, bueno, esta está como muy, muy futurística, otros no usan lentes, bueno, no usan lentes así de armazón, tal vez usan lentes de contacto. Todo esto son los paradigmas explicados de una manera muy sencilla, muy visual, que nos puede ayudar a entender mejor la realidad. Ahora, también debemos de entender, ninguna teoría es superior a otra, pues son diferentes formas de analizar la realidad. Lo que yo les comentaba. En el caso concreto de los lentes, pues tal vez a mí no me funcionan unos lentes, pero a otra persona sí le funcionan. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Que yo estoy mal, que esta persona está mal? Pues no, en realidad tiene mucho que ver con los contextos en los cuales vivimos. Ahora, también aquí entra un punto y que a veces, creo yo, en el mundo de las relaciones internacionales llega a ser como un poco riesgoso, un poco curioso, igual lo abordaremos en la última teoría que les explicaré, y que yo creo que no va por ahí, ¿no? Y es el hecho de querer relativizar todo, de decir, pues es que no importa, no hay verdad, pues todo es aceptable, todo pues puede ser criticable, juzgable y demás. Pues bueno, yo creo que no hay que llegar al extremo de la relativización. Sí es cierto que hay diferentes perspectivas para entender los fenómenos, pero al final, bueno, creo que todos vamos a poder coincidir y sobre todo si simpatizamos con el humanismo, pues que no se trata de solamente relativizar las cosas, creemos pues que sí hay una realidad concreta, absoluta, que sí aspiramos a la búsqueda de la verdad, aspiramos a la búsqueda de la libertad, del bien común, todo esto, y que no, pues no podemos caer en ideologizaciones. Entonces, ese sería como a veces el riesgo que yo veo dentro del área de las relaciones internacionales. Creo que sí debemos entender que no, que la verdad no es relativa, o sea, yo creo que tal vez, y como a veces lo comento en este mundo, no podremos entender la verdad, o sea, podemos aspirar a muy poquito, a conocer algo, ¿no? Pero no vamos a entenderlo todo. Entonces, no hay que dejar eso, no hay que dejar eso de lado. La verdad, pues sí es absoluta, no es relativa. Entonces, eso también, eso sí se los dejaría dejar como muy, muy claro. Y ahí es donde nosotros podemos colocar nuestro sello humanista en todo lo que emprendamos. Así que bien, iniciamos ya tal cual con nuestra primera teoría, que pues bueno, esta teoría sería la teoría del realismo, ¿no? Igual en la sesión que tuve sobre política exterior de México, expliqué un poco tres teorías de manera muy básica
y pues fueron las más importantes. Esta es una de ellas, aquí lo vamos a analizar un poco más y sobre todo en conjunto con el resto de las teorías de las relaciones internacionales. Entonces, ¿a qué se refiere esto del realismo? Pues bueno, el realismo, ¿qué es lo que la teoría realista que te explica? Sobre todo esta teoría, pues es de las clásicas, tanto esta como el liberalismo, y ya en el ámbito de las relaciones internacionales te explica, pues que solamente la interacción a nivel internacional es entre países, entre estados-nación. Es la única forma en la cual se puede interactuar. Cuando uno quiere hablar sobre relaciones internacionales, solamente se enfoca en los estados, o sea, en los países, y ya, o sea, no considera a otros entes dentro del sistema internacional. Se cree pues que hay una anarquía, que no hay orden en todo el sistema internacional, y esto que genera pues que haya una lucha de poderes entre todos ellos. O sea, los países están luchando constantemente en esta búsqueda del poder. Y al final esta búsqueda de poder solamente va a generar un equilibrio. No va a haber ganancias, todo va a ser un completo equilibrio. Y pues, ¿qué es lo que se busca? O sea, maximizar siempre el interés nacional de una manera, pues, insisto, la que solamente se considera a los países. O sea, un país define cuál es su interés nacional en este sistema anárquico, o sea, que no hay orden, que no se puede, pues no existe, no hay nada de orden. Pues la visión es como muy pesimista en toda esta anarquía. Y pues vaya, pues al ser muy pesimista y al ver que se trata de una lucha por el poder en la cual pues, solo se va a terminar equilibrando esto, pues tiene que entrar el tema de la fuerza militar, ¿no? El enfoque, bueno, esta teoría, la realista, tiene mucho que ver con los temas de seguridad. Siempre va a ser, o sea, lo que se va a estar privilegiando es la seguridad de los países, es lo único que se busca, y siempre ante cualquier conflicto, pues siempre la bandera de la seguridad tiene que salir. Siempre cuando hay alguna disputa, seguramente la seguridad se va a ver alterada. Y pues bueno, predominan mucho lo que son las ganancias relativas, eso ya lo comentaba, no se busca, no se considera que haya una ganancia real al momento de estar en esta interacción entre países. Es una de, pues simplemente dominar por dominar, en una visión de, pues yo domino mientras puedo antes de que el otro me domine, para promover mi seguridad como nación, promover mi defensa de intereses nacionales, y se acabó. O sea, es como una visión muy, sí, pues muy pesimista, como ya lo comentaba. Y bueno, esta visión sobre todo responde mucho a la realidad del siglo XX, inicios del siglo XX, con todo lo que tiene que ver con la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Fue la teoría que tuvo como mucha vigencia en esta época, pero no quiere decir que ya se haya terminado, o sea, que ya no se puedan analizar los fenómenos internacionales desde esta perspectiva, desde esta teoría de las relaciones internacionales. Aquí les coloqué algunas imágenes como muy sencillas, muy explicativas. La primera pues tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes invaden Francia y toman París tal cual. Esto, pues, ¿qué te habla? De una nación que ve sus intereses, pues, en riesgo, que ve que su seguridad también está en riesgo, y que, bueno, si quiere mantener su estatus, o sea, de nación, de imperio y demás, pues va a tener que invadir a otras naciones. Y aquí vemos tal cual el despliegue y el uso de la fuerza en todo lo que se necesita, y se acabó. O sea, es eso. Que, insisto, tiene mucho que ver con la realidad del siglo XX. Ahora, las otras fotografías que les coloco, pues ya no son del siglo XX, ya tienen que ver más con épocas que incluso nosotros vivimos. La primera, pues tiene que ver con la guerra de Irak. Ahí está una pintura de Saddam Hussein, que bueno, él, como saben, pues hubo un conflicto muy fuerte entre Estados Unidos y este país. Primero fue la guerra en el Golfo, y ya después de todo esto, para no entrar tanto en detalles, sino entretenernos,
Al final fue un conflicto en el cual Estados Unidos veía un riesgo en su seguridad, a pesar de que Irak está prácticamente del otro lado del mundo, pues bueno, esto atenta contra los intereses de seguridad de los Estados Unidos y por eso es que muchas veces la política exterior de este país se puede analizar desde la perspectiva del realismo. Es algo interesante, es algo curioso, pero ya veremos por qué no alcanza para terminar de explicar todos los fenómenos internacionales que se viven y sobre todo ahora. Entonces, pues bueno, ¿qué era lo que ha pasado muchas veces? Es el gobierno de Estados Unidos, pues tiene su servicio militar, cuando hay conflictos, pues se lleva a estas personas, se las lleva a las zonas de guerra y al final, pues siempre va a haber un vencedor y un vencido. O sea, es esta visión y en realidad no es como que estén teniendo una visión de ganar, ganar, es, o sea, tú pierdes, yo gano, pero pues hasta que esto se pueda, o sea, y para que no pierda yo el control, voy a mantener mi presencia militar en otros países y de esta manera yo resguardo lo que son mis intereses nacionales. Y pues cualquier tema siempre se va a negociar directamente pues con los estados-nación, nada más, o sea, no, pues no hay otra forma de abordar esto. Igual aquí les coloqué otras imágenes que son, bueno, la Plaza Roja en Moscú. ¿Qué quiere decir esto? Pues es Rusia. O sea, Rusia también se puede entender mucho desde esta perspectiva. Ellos, pues no, como lo comento a veces, no son hermanos de la caridad. O sea, los rusos también tienen muchos intereses de por medio. Como saben, pues sí hay una rivalidad entre los Estados Unidos y Rusia, entre los Estados Unidos y China. China y Rusia pues, son países que al final de cuentas tienen acuerdos mutuos, pues porque son vecinos y porque les conviene, ¿no? O sea, no es porque quieran el desarrollo de la humanidad, no es porque quieran promover la democracia, no es así. Incluso aquí la otra fotografía que les coloco, pues es China, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en China? Pues solamente hay un partido político y se acabó, no hay más. Cuando se van a elecciones, solamente votan por un partido, o sea, el Partido Comunista, y se acabó. Así es, o sea, es el poder duro, real, frío, y pues bueno, ahí el presidente pues es el que dice y el que hace, y ellos no consideran tal cual el sistema de la democracia. Ellos solamente quieren el poder fáctico, el poder real, el poder lograr las cosas, y pues en China no hay derecho a la libertad de expresión como en nuestros países, o sea, incluso o sea, México no es que sea un pionero en estas temáticas, pero no hay punto de comparación con China. Entonces es algo como muy preocupante desde nuestra visión, desde nuestro paradigma como occidentales, pero pues con ellos así es. Con los rusos les comentaba, es lo mismo, o sea, ellos también solamente se interesan en la búsqueda del poder por el poder. Vladimir Putin, pues es una persona que, bueno, todo este sistema no tiene oposición en Rusia, no la hay. Incluso recientemente hubo una noticia muy famosa a nivel internacional de un líder de la oposición en Rusia que fue envenenado, o sea, lo asesinaron. ¿Quién fue? Pues el propio gobierno ruso. O sea, ¿por qué? Pues porque no les interesa que haya competencia dentro de su sistema. Quieren tener el control absoluto de todo y así es como esto se resuelve. Si no es el Estado el que promueve las acciones, las decisiones, no va a haber nadie más. Entonces es una visión, como les digo, muy trágica, muy realista, o sea, de cómo funcionan las cosas. Y pues se puede quedar corta, por supuesto que sí, y más para la realidad del siglo XXI. Entonces, la siguiente teoría que vamos a explicar es la del liberalismo. Esta teoría también es de las clásicas y esta teoría nos puede ayudar a entender otra parte que no es la que aborda el realismo, que también nos ayuda a entender los fenómenos internacionales y que sobre todo puede ayudar en algunas cosas donde la teoría realista pues se queda corta. O proponer cosas donde la teoría realista no va a poder abordar las problemáticas y no va a poder llegar a soluciones.
¿Qué es tal cual este enfoque de la teoría del liberalismo? Pues bueno, sí también se considera que el sistema internacional es anárquico, que no hay orden, pero ellos lo que promueven es la creación de instituciones. Ellos no dicen, pues bueno, vamos a fortalecer a los estados-nación, vamos a entrar en conflicto, vamos a entrar en guerra, vamos a velar, o sea, solamente por el interés nacional y demás, no. Ellos dicen, pues si necesitamos, o sea, si vivimos en un sistema donde no hay orden, necesitamos crear ese orden. Y para crearlo, pues se promueven las instituciones. Incluso le apuestan, esa la coloqué en último lugar, perdón, pero iba tal vez en el segundo, le apuestan a los regímenes internacionales. ¿Y a qué se refiere esto? Pues se refiere tal cual a decir, hay que establecer un sistema de leyes, hay que establecer, pues bueno, una serie de acuerdos entre todos nosotros. Hay que desarrollar foros, hay que desarrollar espacios donde podamos promover, pues un piso parejo y la cooperación internacional para resolver estas problemáticas. Entonces, es algo como muy diferente a la visión que tiene la teoría realista. Y pues para ellos el tema de la seguridad no es el único tema. No es que solamente haya que apostarle a esta visión, sino que hay otros temas muy interesantes que se pueden abordar. Y bueno, eso ya dependerá mucho pues, del régimen internacional que se esté promoviendo, pero las temáticas pueden ser muy diversas. Desde temas de derechos humanos, temas de medio ambiente, temas tal cual de cooperación internacional para el desarrollo, temas de economía, temas de salud, o sea, temas de ciencia y tecnología, todo esto, o incluso temas de desarrollo y promoción de la democracia. Y bueno, le promueven que se creen medidas y foros multilaterales. Y dentro de estos foros multilaterales, pues no solamente se considera al Estado como el ente que va a estar dentro de estos lugares. O sea, sí se le sigue dando la preferencia, pero al final, pues bueno, no es que solamente se explique al Estado y se acabó. Y aquí les coloco una serie de ejemplos para entender cómo podemos explicar los fenómenos internacionales desde la perspectiva de la teoría del liberalismo. Pues nos queda claro que, bueno, sí, los países, sí es cierto que tienen conflictos, sí es cierto que que existen guerras, sí es cierto que en algunos momentos la seguridad se puede ver vulnerada y que si no se resuelve el tema de inseguridad no se va a salir adelante. Pero bueno, a veces estos canales se agotan. O sea, a veces la relación directa entre solo un país con otro país, pues puede ser muy compleja y muy difícil. Y si esta relación se rompe por completo, pues ya no queda de otra. Entonces, ahí es donde entra esta perspectiva, donde se pueden explicar otro tipo de fenómenos. Y uno, pues muy famoso, es las Naciones Unidas. Es, pues, por qué se crearon las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial. Los países dicen, bueno, pues ya no podemos permitir que vuelva a pasar un fenómeno de este tipo o con tal magnitud. Necesitamos desarrollar otro tipo de esquemas. Y que era algo que ya se venía pensando con anterioridad. Ya incluso había filósofos que hablaban sobre que hubiera un gobierno supranacional, es decir, más allá de los estados-nación, pero hasta este momento es cuando se empiezan a concretar estos esfuerzos. Y ojo, aquí pues una crítica que se pudiera hacer desde la teoría realista es, bueno, pues la ONU, ¿qué? O sea, la ONU pues son países que se reúnen, pues es, pues sí, como en parte buena voluntad, pero todo lo que se discuta ahí no necesariamente se va a tener que aplicar dentro de los países, ¿no? Esa es una crítica que pudiera hacer la teoría realista. Pero por otro lado, la teoría del liberalismo dice, bueno, pues el problema viene en que si las naciones no se comunican entre ellas, pues aquí podemos generar estos foros para propiciar regímenes internacionales, que haya reglas en común, que haya acuerdos para lograr solucionar las problemáticas que nos competen a todos. Otro ejemplo es la Organización de los Estados Americanos, que bueno, reúne a los países de todo el continente americano. Es una especie de ONU, por así decirlo,
pero pues solamente con un alcance regional en América. Tenemos también lo que es la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico, ¿qué es? Pues bueno, es un acuerdo reciente que se generó entre estos países, entre México, Colombia, Perú y Chile. ¿Qué comparten estos países? Pues sí, el Pacífico, pero ¿por qué se decide hacer este acuerdo? Pues porque, bueno, los países se dan cuenta que solos no van a poder, sobre todo ante el avance de los asiáticos, ante el avance de los chinos concretamente y de otros países. Entonces, pues no es lo mismo llegar a sentarte en una mesa a negociar tú solito como Perú o tú solito como México ante China, a decir, bueno, nos sentamos en una misma mesa como un bloque que somos México, Colombia, Perú, Chile, pues para ver a qué conclusión podemos llegar. O incluso para sentarte con Estados Unidos, pues no es lo mismo que solamente se siente México, a que se siente en conjunto con Colombia, con Perú y con Chile. Entonces, ahí es donde podemos, o sea, la teoría realista se quedaría corta porque la teoría realista te dice, pues bueno, solamente es país y se acabó, o sea, no hay más. Aquí con la teoría liberal, pues bueno, del liberalismo que te dice, pues que igual los países pueden cooperar entre sí y que esta alianza del Pacífico, pues no solamente se trata de temas de seguridad, se trata sobre todo de integración regional, de temas de comercio internacional, de generar leyes pues que puedan permitir que estos países se desarrollen mejor, sobre todo al avance de los países asiáticos, y que también la Alianza del Pacífico ha promovido como cuestiones de becas. De hecho, cuando yo estaba estudiando la universidad, se abrió este programa de la Alianza del Pacífico. Tú te podías ir de intercambio de manera muy fácil a Colombia, a Chile o a Perú. Entonces, y así ellos también se podían venir a estudiar aquí a México. Será como un, pues sí, un esquema tal cual de cooperación internacional y que se explica desde esta teoría, ¿no? O sea, que va más allá de solamente el Estado así puro. Y otro ejemplo, pues, sería la Unión Europea. Como ustedes saben, pues los países europeos también han experimentado un proceso de integración regional en el cual, pues bueno, no es lo mismo que las problemáticas se resuelvan solamente por parte de un país a que resuelvan todo en conjunto. Pues como saben, en el 2009 hubo una crisis económica muy fuerte a nivel internacional y bueno, la Unión Europea ya se estaba consolidando, ya iba como muy avanzada y este fue un reto muy grande para ellos. ¿Por qué? Porque si hubiesen estado ellos solos, país por país, seguramente países como Portugal, España, Italia y Grecia definitivamente no hubiesen sobrevivido a una crisis económica. Que ojo, sí fue muy complicada, bastante para estos países, no quiero que se entienda como que sobre todo estos cuatro países la libraron, también fue complejo para ellos, pero la Unión Europea, el haber estado integrados en la Unión Europea les ayudó a que esto no fuera tan crítico como lo llegó a ser. ¿Por qué? Pues porque, bueno, a final de cuentas, dentro de la Unión Europea, los países más importantes siempre han sido Francia y Alemania. Son como los papás de Europa. Y gracias a estos países y al resto de los otros, pues bueno, se generaron esquemas de cooperación en los cuales la economía de España, la de Portugal, la de Italia y la de Grecia no se vieron tan vulnerados. Esto igual solamente se puede explicar desde la teoría del liberalismo, porque en el realismo que te dice, pues bueno, si no pueden, pues que vean cómo le hacen, ¿no? Ellos ya sabrán y pues yo me intereso por mi seguridad y si empiezan olas migratorias a entrar a mi país, pues yo cierro las fronteras, yo veo la manera en la cual no, pues esto no se vuelva un problema de seguridad para mí y si lo es, pues voy a tener que tomar medidas al respecto. Eso sería el enfoque de la teoría realista, pero desde esta teoría, pues es más bien son foros de cooperación, es la integración entre los países y entre todos ellos se llegan a tomar decisiones al respecto. Así que bueno. Ahora viene otra que es la teoría de la interdependencia. Igual si en algún momento llegan a tener algún comentario, alguna duda, pues no, o sea, adelante, ¿no? Lo pueden escribir ahí en el chat
¿Qué es esto de la teoría de la interdependencia? Pues bueno, esta teoría sobre todo se desarrolló mucho en la época de los 70, de los 80, bueno, 60, 70 más o menos. ¿Qué pasaba? Pues estábamos en el contexto de la Guerra Fría, o sea, el conflicto no armado entre Estados Unidos y la URSS. Y bueno, este conflicto tal cual fue curioso porque era un conflicto no bélico, o sea, no hubo tal cual una guerra directa entre Estados Unidos y la URSS. O sea, ahí es como una crítica que se pudiera hacer a la teoría realista. Es, ok, si tú dices de los conflictos entre países y demás, pero bueno, no hubo tal cual un enfrentamiento entre militares estadounidenses y militares rusos, no lo hubo. Entonces ahí es como, pues, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué pasa? Y sobre todo, pues se vio que ya había un proceso, ya se estaba dando esta globalización, estaba más avanzada en comparación a otros años, y se dieron cuenta, pues que los países tanto de Estados Unidos como de la URSS empezaron a generar canales con otros países, o sea, una serie de transacciones, ya podía ser de bienes, de servicios, de capitales, de ideas y de personas, con otros países. Y que no hablaban, no, pues no era una cuestión de seguridad, no era una cuestión pues de realismo puro, más bien era pues un sistema, pues sí, que empezaba a darse una integración. Y bueno, desde esta perspectiva, predominan lo que son las ganancias absolutas. Aquí no es un solamente yo gano y tú pierdes, aquí sí aplica la visión del ganar, ganar. O sea, URSS, bueno, ahorita pasaremos a los ejemplos, pero es una nación, tal vez no quiere decir que esté ayudando a la otra, pero si es bueno, pues tal vez yo tengo algo, tú tienes otra cosa, pues vamos viendo de qué manera empezamos con estos esquemas. Pero ojo, aquí pues sí va a haber una visión de alguien que está dominando y alguien que es dominado. Y pues sí es una teoría que tiene un enfoque sobre todo económico o de desarrollo de ideas, ¿no? De una integración ahí curiosa. Y aquí les coloqué dos ejemplos por los cuales podemos abordar fenómenos internacionales que se pueden explicar todavía hasta la fecha. Pues uno de estos sería la relación que siempre se dio entre Cuba y la URSS. O sea, como ustedes saben, pues Cuba es una isla, Cuba desde que empezó con este proceso de la Revolución Cubana, con toda pues ya la dictadura tal cual. Pues bueno, ¿qué es lo que nosotros podemos decir? Pues que definitivamente, o sea, ellos solos no iban a poder. O sea, los cubanos estaban solos, aislados, del otro lado del mundo, con o sea, vecinos de Estados Unidos, y ya no. Y pues países latinoamericanos, y sí, había influencias y temas políticos y demás, donde los rusos habían establecido a Cuba como su bastión en este continente para emprender una serie de acciones. Pero más allá de eso, en lo que respecta directamente a Cuba, pues sí se desarrollaron muchos tratados comerciales, de intercambios científicos, en los cuales los cubanos dependían bastante de los rusos. Incluso, pues, y bueno, ¿qué era lo que los rusos necesitaban de los cubanos? Necesitaban algo muy sencillo que es azúcar. O sea, uno podía decir, oye, pues es que, ¿cómo es posible? ¿No? Pues sí, azúcar. O sea, azúcar era lo que necesitaban los rusos, sobre todo pues, una materia prima, no es un caso como muy concreto. Entonces los rusos decían, bueno, pues produce azúcar y yo te ayudo con lo demás, o sea, yo te puedo ayudar con petróleo, yo te puedo ayudar con tecnología, yo te puedo ayudar a preparar a la gente. Entonces, pues es algo muy curioso, como les decía, pero esto nos ayuda mucho a entender esta teoría de las relaciones internacionales. Y no era que Cuba pues estuviera en guerra con la URSS, o sea, no iba por ahí. Y no era como que la URSS estuviera preocupada en temas de seguridad por Cuba. En realidad no, o sea, concretamente la isla. Entonces ahí vemos cómo podemos explicar un poco esta teoría de las relaciones internacionales. Y otra sería el fenómeno que hemos vivido a lo largo de los años en la relación entre México y Estados Unidos. Como ustedes saben, pues esta relación tiene mucho que ver con pues una relación
de nos amamos, nos odiamos, pero pues nos necesitamos. Entonces, es un proceso que se ha dado de una manera muy natural por cuestiones geográficas, por muchos intereses que hay de por medio. Entonces, pues bueno, nosotros para explicar esta realidad, y no siempre va a ser el tema de la seguridad, y no siempre se va a ver como un conflicto bélico o una competencia entre ambos países. O sea, sí la interdependencia que se ha dado entre México y Estados Unidos en algunos campos, pues sí ha sido como, no, insisto, no solo desde el tema de la seguridad, también el hecho del comercio, de la cooperación y todo esto, pero no podemos negar que Estados Unidos pues, tiene mayor poder que México. Ahí es donde vemos que México es un país pues, que no va a poderle competir directamente a los Estados Unidos, pero vaya, en algunos puntos, pues sí se ha dado como esta, pues, hasta cierto punto esta cooperación, o sea, se da la interdependencia, pues que sí México pues está dominado en algunos temas por Estados Unidos, pues sí, pero también los Estados Unidos saben que les conviene, o sea, saben que esto les conviene, saben que esto les puede ayudar a sus intereses, entonces, pues es una manera también de poder abordar este fenómeno entre México y Estados Unidos, ¿no? Entonces, básicamente así podemos explicar esta teoría de la interdependencia, que no solamente es el tema de hacer el narcotráfico, ¿no? Entre México y Estados Unidos. Sí es uno de los más importantes, por supuesto que sí. ¿Se puede abordar desde la teoría realista? Por supuesto que sí, absolutamente. Pero vaya, no es el único tema. O sea, temas de comercio también se pueden explicar desde todo esto. E incluso si se cortaran relaciones entre México y Estados Unidos, sería algo súper trágico. ¿Por qué? Pues porque México depende en gran medida de este país. Y si se realizara una medida así de trágica y de drástica, a nosotros nos iría muy, muy mal. Entonces, a través de esta teoría podemos explicar este fenómeno. ¿Ok? Entonces, eh, bueno, igual Roberto, si quieres, como para no interrumpir el ritmo de las teorías, igual si pudieras a lo mejor escribir en el chat o a lo mejor esperar un ratito a que sea como la parte de preguntas y respuestas, ¿no? Me ayudarías bastante con eso. Este, Viene otra teoría que también es muy interesante, que es la del constructivismo. Esta teoría la expliqué también en el módulo de política exterior, bueno, más bien la plática sobre política exterior que di la ocasión pasada, pero también es como muy, muy interesante. ¿Qué es lo que te dice el constructivismo? Pues que bueno, o sea, todo es una construcción, o sea, tal cual. Es como, de esta manera lo podemos resumir. ¿Y qué es esta construcción? Pues esta construcción se da en los valores, en la cultura, en la identidad, en la historia, en el día a día. O sea, es como, esto pudiera parecer que es algo muy filosófico, muy teórico y que no tiene aplicación real, pero sí lo tiene. O sea, es como es una teoría muy, muy interesante que se ha puesto bastante de moda y porque ayuda a entender sobre todo lo que tiene que ver con nuestra realidad líquida del siglo XXI, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que te dice también esta teoría? Pues que el sistema internacional no es algo físico, o sea, no es algo que puedas resumir como, ah, bueno, aquí está la Secretaría de Relaciones Exteriores, esto es el sistema internacional, o aquí está la ONU, ¿no? Un ejemplo como muy, muy básico. Esto es el sistema internacional. Pues en realidad no, o sea, lo que te dice esta teoría es que esto tiene mucho que ver con una creación intelectual humana y habla bastante sobre el poder desde la discursiva y las ideas. Aquí no te está hablando de conflicto bélico real, armado. Te dice, bueno, pues es que puede haber conflictos que no necesariamente tengan que llegar a una guerra así de donde hay disparos, donde hay bombas, o sea, física. No se tiene que llegar a eso. Sí hay guerras en ámbito internacional que se pueden ver desde el mundo de las ideas y de la discursiva. Y bueno, también te comenta que los intereses de los estados son resultados de procesos históricos. O sea, aquí no te va a decir cómo, o sea, lo que cuestiona esta teoría es, pues, a ver, ¿cómo defines el interés nacional? O sea,
En el caso, tal vez ahorita de México, o sea, ¿qué es el interés nacional actualmente para México? Un caso, y esto, bueno, esto no lo puse en las imágenes, pero nos puede ayudar un poco a entender esta teoría. Es López Obrador. O sea, López Obrador en su campaña presidencial que decía, no, pues México ya no se va a dejar, yo voy a poner en su lugar a Donald Trump, pero pues ¿qué pasó? O sea, en cuanto llegó ahora a la presidencia, pues sí, ahora que fue el viaje de Estado, pues vaya, hasta el señor se puso cubrebocas, ¿no? En el avión, algo que era imposible, o sea, su terquedad fue vencida por esto, ¿no? Ahí es donde esta teoría del constructivismo te dice, pues date cuenta, o sea, López Obrador no está respondiendo a sus propios intereses, o sea, son procesos históricos. O sea, si uno quiere entender la relación México-Estados Unidos, tiene que ver mucho con lo que se ha vivido, con todo el poder desde la discursiva, las ideas, los valores que hay. ¿Por qué? Pues porque López Obrador sabía muy bien que para subir, si se quería subir al avión, y más siendo comercial, se tenía que poner un cubrebocas. Entonces, es como un caso como muy curioso que ahorita se me ocurrió, no lo había pensado, pero eso nos ayuda a entender esta teoría del constructivismo. Y aquí les voy a colocar otros ejemplos que son muy curiosos y que siempre me han llamado bastante la atención desde esta teoría. O sea, ¿qué te dice el constructivismo? Pues bueno, aquí les coloqué una imagen de las ojivas nucleares que había hasta mayo del 2019. Es una infografía que me encontré. La tendencia a aumentar, la tendencia a reducir o cuáles países se mantienen iguales. Si nosotros vemos Rusia, pues o sea, sí tiene algunas que ya son retiradas, pero también tienen reservas y tienen otras que están desplegadas. Entonces vemos que Rusia, por ejemplo, tiene 1.600 ojivas desplegadas, o sea, que están listas para usarse básicamente, ¿no? Si lo comparamos con Estados Unidos, tiene 1.750 desplegadas. O sea, Estados Unidos tiene más ojivas que Rusia, o sea, ojivas nucleares, o sea, que pueden desatar una guerra, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pesa en la prensa o en la imagen pública sobre el tema de las ojivas nucleares o de las bombas nucleares, ¿no? ¿Qué es lo que pesa? Pues sí se sabe que Estados Unidos tiene, ¿no? Pero por lo general siempre es, y cuando salen en las noticias es que Rusia tiene tantas bombas nucleares. No, pues qué peligro, ¿no? China tiene, o sea, está haciendo pruebas, ¿no? De armamento a nivel internacional. Ok, pero ya si lo llevamos al tema de las ojivas nucleares, pues tiene 290. O sea, Estados Unidos tiene 1.750. Y luego tenemos Corea del Norte. O sea, Corea del Norte tiene 25 ojivas nucleares. Entonces, en cuanto empiezan a hacer disque pruebas, ensayos los coreanos, pues en automático es, oye, pues ¿cómo es posible? Los coreanos comunistas, que ellos viven en la represión total, absoluta y demás, están haciendo pruebas con esto, son una bola de locos y demás. Ok, sí, pero solo tienen 25. Entonces, ¿por qué no se critica aquí? Bueno, esto lo abordamos desde la teoría del constructivismo. ¿Por qué no criticamos el hecho de que, bueno, pues Estados Unidos tiene más? O sea, en todo caso nos debería de preocupar más esto. O incluso como mexicanos que somos vecinos, pues también tendría que preocuparnos más. De hecho, cuando fue la crisis de los misiles, no sé si alguno de ustedes llegó a vivir eso, la verdad no me he fijado en las edades de los que están aquí, pero bueno, o sea, no sé si alguno lo llegó a vivir, pero ¿qué fue tal cual este conflicto o pues esta crisis a nivel internacional? Pues se descubre que en Cuba había bombas, ¿no? Y que estas fácilmente podían llegar a Estados Unidos. Entonces, pues sí fue todo un caos este episodio en la historia de la política internacional. Pero vaya, aquí era un tema de, bueno, pues si lanzaban una bomba que les gustaba a Texas, pues seguramente eso iba a impactarnos a nosotros como mexicanos. O sea, una bomba a Texas seguro iba a afectar a una ciudad tan importante como Monterrey. Entonces, pues ahí es como lo curioso, ¿no? Y desde esta perspectiva, desde esta teoría es,
pues bueno, ¿dónde están colocadas las ojivas nucleares en Estados Unidos o fuera de Estados Unidos? ¿Por qué de eso no nos preocupamos? Otro tema, y pues recientemente, pues bueno, el otro día ya falleció este caricaturista, o sea, que dibujaba a Mafalda, pues bueno, que él pues estaba muy influenciado dentro de sus dibujos, estaba muy influenciado de una manera directa e indirecta por esta teoría del constructivismo. Y aquí lo vemos, ¿no? O sea, que vemos, pero la libertad pero libertad lo estás poniendo al revés, ¿no? O sea, el mapa. Entonces, contesta, ¿al revés respecto de qué? La Tierra está en el espacio y el espacio no tiene ni arriba ni abajo. Eso de que el hemisferio norte es el de arriba es un truco psicológico inventado por los que creen que están arriba, para los que creemos estar abajo, sigamos creyendo que estamos abajo. Y lo malo es que si seguimos creyendo que estamos abajo, vamos a seguir estando abajo. Pero desde hoy, se acabó. Y ella le preguntan, ¿dónde estabas, Mafalda? No lo sé, pero algo acaba de se acabarse. O sea, es una visión que sobre todo ha pesado mucho en América Latina y en el Cono Sur. Los argentinos luego tienen mucho esta visión de decir, bueno, pues es que, o sea, nosotros somos el sur, o sea, ¿por qué somos el sur? O sea, ¿por qué alguien lo dijo? O ¿por qué va por ahí, no? E incluso algunos llegan a utilizar el mapa al revés, así como lo están colocando en este dibujo. Como pues para cuestionar esta temática de decir que por qué el norte es el norte y por qué el sur es el sur. Que también, bueno, hay muchas críticas al respecto en esta teoría, porque el decir, o sea, que solo porque estás en el sur quiere decir que vas a ser un país que no puedas desarrollarte, o sea, porque, o sea, es como algo muy, muy criticable. Un ejemplo pudiera ser aquí Australia. O sea, Australia pues está en el hemisferio sur, está al sur, al sur, al sur. Y Australia no es un país que esté en vías de desarrollo, o sea, es un país desarrollado. Entonces ahí es donde tal vez esta perspectiva pudiera empezarse a caer, pero sin lugar a dudas se puede criticar el hecho de, bueno, pues qué tanto se construye el sistema internacional a partir de ideas, a partir de conceptos que nosotros ya damos por hecho. Y bueno, también aquí viene lo de la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. O sea, el que era una obra pues, que nos iba a beneficiar bastante, pues bueno, se cancela y a partir de aquí es donde la economía mexicana empieza a caer. Y bueno, pues esto nos afectó a nosotros como mexicanos y no fue tal cual un conflicto bélico, no lo fue y aquí nos damos cuenta de cómo esto pues, sí nos puede llegar a afectar. Vemos cómo pues el hecho de haber tomado esta decisión nos terminó afectando muchísimo y desde esta perspectiva de la teoría internacional del constructivismo es, pues bueno, o sea, a qué intereses están respondiendo, o sea, de qué tipo son estos intereses, o sea, no puede ser que sea de un país o no, o sea, la gente votó por esto, pero eso lo hace algo de interés nacional, o sea, ahí es donde uno se empieza a cuestionar mucho el porqué. Si se dan cuenta, esta teoría es como muy, muy crítica de la realidad. Bien, viene otra teoría, que es la del transnacionalismo. ¿Esta teoría a qué se refiere? Pues bueno, se refiere a que hay interacciones sociales a través de lo que son fronteras, pero estas fronteras no van a ser controladas. Y que hay un proceso de intercambio, o sea, este proceso de intercambio se da de una manera muy natural, pero esto no solamente es entre países, o sea, incluso hasta de símbolos, ¿no? Es lo que dice esta teoría. Sí, de bienes materiales e inmateriales, pero también flujos de información, de personas, de símbolos y de representaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa a través de esta teoría? Se entiende que hay circuitos o se van construyendo circuitos entre todos estos procesos de intercambio. Y estos circuitos van a conectar a espacios geográficos. Y bueno, esta conexión que va a generar, pues va a generar flujos. Y estos flujos hacen que se impacte la realidad geográfica de aquellos espacios donde hay conexión. Y aquí vienen otros ejemplos que son como muy curiosos. El primero pues, sería el de la migración. O sea, la migración se puede abordar desde esta teoría de las relaciones internacionales, por supuesto que sí, porque bueno, ahí los estados
pues, se han visto rebasados. O sea, los estados no han sabido cómo resolver esta situación, este fenómeno, y pues se sigue dando. Y sobre todo ahora que estamos en crisis económica, pues se da todavía más. Y pues bueno, aquí países que tal vez no tuvieran nada que ver terminan siendo afectados. ¿Por qué? Pues porque son de paso. Aquí el caso es México. Y recordarán sobre todo cuando empezaron estas olas de migrantes desde Centroamérica, pues en muchos gobiernos y sobre todo en ayuntamientos, pues tenían que atender esto. O sea, porque era una cantidad impresionante de personas y sobre todo esto se vivía en la frontera. Pues me decía una amiga que trabaja en el gobierno de Chihuahua, en el gobierno del estado, ella me decía, es que, a ver, o sea, al principio nosotros pues sí apoyábamos como en buena onda, no en buen plan, por esta gente que estaba sufriendo ahí en Ciudad Juárez, pero cada vez fueron más y más y más y más, y el gobierno se vio rebasado, o sea, nosotros ya no sabíamos qué hacer, incluso dependencias que no tenían nada que ver en absoluto con procesos de atención directa a las personas, tuvieron que entrarle al tema. Y pues bueno, ahí también entraron sociedad civil, las personas en general, todo, ¿no? Para poder ayudar a estas personas que estaban ahí en la frontera. Otro caso es los de los migrantes mexicanos, ya que se van a Estados Unidos, o aquellos que son mexicanos, se van a Estados Unidos y tienen hijos allá. Y pues bueno, estos hijos empiezan a generar ya tienen otra nacionalidad, pero tal vez tienen todavía el chip cultural de México, pero viven en Estados Unidos. O sea, estos procesos se pueden explicar también desde esta teoría. Otro muy curioso es, seguramente han llegado a ver como estas nuevas tiendas chinas, ¿no? O sea, sí ubicamos muy bien las tiendas de los chinos, esas están en todos lados y demás, y son prácticamente iguales, ¿no? Incluso estas tiendas chinas, o sea, las comunes y corrientes o las de comida china, llegan a ser financiadas por el gobierno chino, porque bueno, pues ya no caben, o sea, suena como chiste, pero no lo es, o sea, los chinos tienen que buscar cómo hacer que la gente, tanta gente pueda tener trabajo. Entonces se van a otros países, reciben unos apoyos económicos y por eso es que hay tantas tiendas chinas o de comida china en lugares donde ni siquiera te lo pudieras imaginar. Pues bueno, estas son financiadas tal cual por el gobierno, pero también empezó a surgir una nueva cadena que es la de Miniso. ¿Y qué es esta cadena de Miniso? Pues muchos creen que es japonesa, pero no es japonesa. O sea, son productos que simulan ser japoneses, son muy baratos, pero en realidad pues es de chinos. Y aquí lo curioso es que Carlos Slim incluso ya es accionista de estas tiendas, ¿no? De Miniso. Entonces, ahí te explicas, o sea, uno dice, bueno, pues esta interacción va más allá de los países, o sea, tiene mucho que ver con bloques, con empresarios, con personas, con las ideas que se van conectando, que se van generando, con todos estos canales. Y bueno, el último para poder abordar esta teoría, pues sería el caso de Guanajuato. A mí, o sea, siempre me ha impresionado pues, este estado y también ahora que ya vivo aquí, pues por ejemplo, cuando vas entrando, bueno, cuando vas llegando a lo que es ¿cómo se llama? Lo del G100, todo lo del puerto, el puerto interior, ahí está el letrero, ¿no? De bienvenidos, welcome, y en japonés yokoso. O sea, es increíble ver esto, ¿no? Es increíble ver la relación que se ha tenido entre Guanajuato y Japón. Y eso pues no lo puedes explicar desde una perspectiva del realismo, porque o sea, no se trata del gobierno federal, no se trata de la Secretaría de Relaciones Exteriores en concreto, o sea, es un gobierno local, ¿no? Y pues estos japoneses pues llegan aquí a México, se establecen aquí en Guanajuato, comienzan a desarrollar vida en comunidad, comienzan a influir pues en los procesos de las ciudades. O sea, a mí también me ha impresionado que luego llego a ver menús que están en japonés, ¿no? En los restaurantes. O, o luego hay combis que tienen letreros que están en japonés. Igual el otro día por ahí por el estatal me encontré una imagen así de esas que pegan en las paredes, que incluso está escrita en japonés. O sea, ahí es donde podemos empezar a ver el enfoque que tiene esta teoría para pues, poder comprender la realidad. Bien, ya casi voy a
a terminar con esto de las teorías. Viene lo que es la teoría de la gobernanza global. Este es como muy interesante. Creo, en lo personal, a mí me agrada bastante este enfoque de esta teoría. Creo que nos ayuda mucho a entender la realidad del siglo XXI. Y yo creo, o sea, en lo personal, que por ahí es donde deberíamos de apostarle a entender muchas cosas. ¿Qué es lo que te dice la teoría de la gobernanza global? Pues que, bueno, pues sí, hay una diversidad de actores e intereses que se relacionan a través de normas, reglas e instituciones. Pero, ¿qué es lo que está pasando? La autoridad ya no solo se concentra en el Estado. O sea, es similar a la teoría pasada que vimos, sí es similar en algunos puntos. O sea, a veces las teorías pueden llegar a tener cuestiones que se conectan, pero no son lo mismo. Aquí, pues, ¿de qué se está hablando? En la teoría de la gobernanza global, pues bueno, se habla de que hay instituciones y normas que son formales e informales. Aquí ya no se está hablando solamente de Estados-nación, se habla de instituciones y que estas pueden ser formales como lo son los países, como lo son los foros, multilaterales o bilaterales, o sea, diversos tipos de organismos. Pero también están los informales, o sea, los informales pudieran ser redes de sociedad civil, pudieran ser incluso comunidades que están viviendo en el extranjero. Un caso tal vez pudiera ser los japoneses viviendo aquí en Guanajuato. O sea, eso es como parte de lo informal. ¿Y cuál es el objetivo a partir del enfoque de esta teoría? Pues es resolver las problemáticas en los diferentes niveles. Eso es lo que me gusta mucho de esta teoría y que estos diferentes niveles pueden ser, o sea, con una perspectiva global, regional, nacional e incluso local. Y aquí lo podemos ver un poco más explicado. Como les comentaba tal vez en un principio, lo de las becas, o sea, lo de las becas de la Alianza del Pacífico, sí es algo que se puede explicar desde el tema de la gobernanza, ¿no? ¿Por qué es así? Pues bueno, porque definitivamente pues ya no es solamente el Estado está pagando, ¿no? O sea, ya hay una serie de institutos que se involucran, las universidades, la sociedad civil, los alumnos, o sea, es algo muy, muy curioso y sobre todo es para resolver problemáticas. Y es, a ver, ¿qué es lo que buscamos nosotros? Bueno, a partir de la Alianza del Pacífico, buscamos esta integración regional entre estos países. Buscamos que no existan fronteras como tan marcadas entre nuestros países. Buscamos generar una identidad en común, pero también buscamos que estudiantes de México puedan prepararse con una visión internacional, tal vez de lo que están pasando en Chile, de lo que está pasando en Perú, de lo que está pasando en Colombia. Y de esta manera beneficias para que el gobierno tenga, bueno, para que los países tengan personas preparadas para asumir los retos que se aproximan en los siguientes años. Entonces, ¿qué se está buscando atacar? ¿Qué problemática? Pues bueno, el tema de que no haya talentos o la fuga de cerebros que se van a otras regiones, pues en lugar de que se vayan a otras regiones, ¿por qué no fortalecer que haya un intercambio en la misma región? Entonces, ese es como un ejemplo muy bueno para la gobernanza global. La Hannover aquí en Guanajuato es otro ejemplo que a mí me gusta utilizar muchísimo. ¿Qué pasó tal cual? Pues bueno, es una vinculación entre el gobierno alemán con el gobierno del estado de Guanajuato y sobre todo incentivando el tema de la ciencia, de la tecnología, que Guanajuato se siga consolidando como este lugar donde se puede estar invirtiendo y que ya no solamente sea una inversión de yo llego, pongo mi fábrica y te contrato mano de obra barata. O sea, ya son procesos más complejos, más elaborados, donde incluso se busca que la gente esté capacitada. Entonces, lo mismo, esto no podría, o sea, la perspectiva de la teoría del liberalismo, igual y se quedaría un poco corta, ¿no? Porque es una teoría como muy clásica, que sí te habla de regímenes internacionales, de leyes, pero vaya, aquí es como dar el siguiente paso. Esta teoría pudiera decirse que se desprende en parte de la corriente del liberalismo, pero vaya, aquí ya es tal cual algo aplicado, ¿no? Y eso es lo que me gusta mucho de esta teoría,
de que haya una interacción entre ayuntamientos, entre gobierno estatal, entre un gobierno de otro país, entre las universidades, entre los empresarios, pues para seguir consolidando el Bajío como una región donde haya desarrollo económico. Y bueno, también les coloqué otro como muy curioso, que es de la red donde yo participo, que es la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Pues es tal cual una red donde promovemos libertad, Estado de Derecho en la región. Y esta red pues, nos han ayudado bastante la Fundación Konrad Adenauer, así como al Partido Acción Nacional le ayuda a la Fundación Konrad Adenauer, también a nosotros nos ha ayudado. Y apenas tuvimos un foro sobre temas de innovación, ciencia y tecnología. En un principio decíamos, bueno, ¿y esto como por qué tendríamos que verlo nosotros? Pero una vez que te empiezas a cuestionar, más allá dices, bueno, pues un país que no le invierte a la ciencia, que no le invierte a la tecnología y a la innovación, pues se va quedando atrás. Entonces, es como algo bien interesante que una fundación ayude a incentivar estos esfuerzos. Y así es como desarrollamos una serie de eventos en línea para ir conociendo un poco más acerca de este tema. Y aquí es curioso porque, bueno, pasó el evento y como saben, pues empezó a discutir el tema de los fideicomisos, que vaya, es una tragedia, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta que este tema de la gobernanza global ayuda a decir, bueno, no es tal cual un gobierno extranjero el que está promoviendo esta bandera, o sea, somos ciudadanos mexicanos que estamos promoviendo esta bandera, que también la Fundación Alemana, la Konrad Adenauer, nos ayuda también con recursos, componentes y demás para empezar a discutir este tipo de situaciones. Entonces es como algo bien, bien curioso. Y otro tema que se pudiera abordar desde esta perspectiva es el Acuerdo de París. O sea, ¿qué es el Acuerdo de París? Pues sobre todo es un acuerdo que busca combatir el cambio climático, las emisiones de dióxido de carbono y demás. Estados Unidos, pues bueno, con la visión que tiene Donald Trump, dijo, nosotros Estados Unidos nos retiramos porque queremos fortalecer nuestros esfuerzos nacionales, o sea, y pues bueno, fue una tragedia, por supuesto que sí, pero vaya, al final el resto de los países pues ha buscado mantenerse para ir generando estos acuerdos para seguir reduciendo las emisiones de dióxido de carbono. Que si, por ejemplo, esta pueda ser discutida, por supuesto que sí. Que si es efectiva o no, pues eso pudiera abordarse sobre todo desde la teoría realista, de decir, bueno, y pues eso cómo lo han podido resolver. O sea, no, se ha quedado corto y sobre todo Estados Unidos, pues como no es un tema de seguridad nacional, pues no se ha metido de lleno. Entonces es como una crítica que se le pudiera hacer a esta teoría, sobre todo en estas cuestiones. Bien, y aquí ya me voy a ir un poco más rápido. ¿Qué es la teoría del poscolonialismo? Bueno, igual espero no estarlos mareando hasta ahorita con tanta información. O sea, creo que sí es muy necesario que entendamos esto para comprender los fenómenos internacionales. ¿Qué es el poscolonialismo? Es otra teoría como bien interesante que te dice, a ver, tenemos que quitarnos la visión completamente occidental para entender la realidad internacional. ¿Por qué? Porque todo se ha construido desde una visión eurocentrista en la cual los otros han sido desplazados. Es una teoría interesante, creo yo, ayuda mucho a entender, sobre todo a mí lo que me llama bastante la atención es como el concepto del otro, ¿no? O sea, de esa persona, de ese sistema, de ese país, de ese pueblo que no ha sido atendido como debería de ser o que no se le ha considerado en el lugar que le corresponde o se le han quitado como sus aportes a nivel internacional. Y bueno, busca desnaturalizar las estructuras construidas a lo largo de la historia. Y ellos hablan mucho sobre el papel de la cultura, de la raza, de la clase, del idioma, la religión, incluso del género, en todos los contextos que se han analizado. Aquí les voy a colocar algunos casos. Pues bueno, las guerrillas en Centroamérica fueron muy influenciadas por esta visión de las teorías de las relaciones internacionales. Bueno, guerrillas, pues no solamente han habido en Centroamérica, pero sí me quiero enfocar mucho en este caso, que es donde, vaya, o sea, vimos sobre todo en la segunda mitad del siglo XX procesos muy violentos
países que se sumieron en revoluciones muy trágicas, donde al final los que terminaron sufriendo pues, fueron los ciudadanos, ¿no? Los nacionales de estos países. Pero vaya, o sea, eran procesos que estaban muy influenciados por esta visión de decir, ok, pues es que tu gobierno está siendo influenciado por Estados Unidos, o tú fuiste colocado por Estados Unidos, o tus intereses responden a lo que te dicta Estados Unidos. Entonces, pues nosotros no podemos seguir siendo tratados de esa manera. Nosotros hemos sido colonizados, aunque ya no sea una colonización como la de la época de la Nueva España, pero vaya, al final es el mismo esquema, ¿no? Alguien que está dominado y alguien que nos domina. Entonces, pues aquí es donde podemos ver este caso. Otro es el tema del Medio Oriente. Este es como el más sonado para poder explicar esta teoría o como algo ya concreto, cómo es que el caso de Palestina, ¿no? O sea, Israel, o sea, Israel es un estado completamente nuevo y que pues no tiene mucho de haberse creado. Y su creación fue demasiado violenta porque terminó dividiendo un territorio donde antes las personas no tenían problemas y no tenían conflictos. Entonces, pues ahí viene esta visión del poscolonialismo de decir, bueno, pues es que Israel ha sido, pues responde a los intereses occidentales y aquí es donde nosotros somos invadidos, ¿no? Y bueno, esta teoría, bueno, antes de pasar a eso, otro caso muy curioso fue la reciente creación de un país, Sudán del Sur. ¿Qué es lo que pasa con Sudán? Pues bueno, Sudán, cuando responde mucho al proceso de colonización de África, en los cuales se dividían o se hacían países sin importarles si las poblaciones estaban de acuerdo, si eso iba a generar violencia o no. Entonces, Sudán, pues cuando es creado, no se toma en cuenta que pues la parte norte es una parte musulmana, que tiene otra cultura, otra visión, y Sudán del Sur pues es una región en la cual ahora hay muchos protestantes, ¿no? La mayoría de las personas pues es de esta religión. La raza, o sea, la raza humana en Sudán del Sur pues es más una raza que proviene de, o sea, una raza negra, ¿no? O sea, una raza de este tipo. Y en Sudán, pues no es una raza tal cual, no es tal cual una raza negra, ¿no? Es más una raza árabe. Entonces, pues esto generó muchos conflictos a lo largo del tiempo y fue gracias al trabajo pues sí tuvo mucho que ver temas de sociedad civil, de cooperación internacional y demás, para que este país se pudiera dividir. Entonces, pues es una creación muy nueva. Esto también corresponde a la visión del poscolonialismo, de decir, bueno, pues es que gracias, bueno, lamentablemente, por influencia de países europeos, pues nosotros tuvimos muchos conflictos y hasta ahora pudimos resolverlos. Y aquí otro como bien curioso es el Instituto de Formación que tiene Morena, me ofrece una serie de cursos, ¿no? Y aquí vemos el tema de cursos virtuales especiales, esto fue el 25 de mayo, feminismos, política y decolonialidad, ¿no? Aquí incluso hasta abordan el tema del feminismo. Y aquí me llamó bastante la atención el objetivo de este curso, que era los aportes que se presentan en este programa formativo involucran una mirada desde los feminismos descoloniales que evidencian las matrices de sentido, los procesos y formas de dominación que se construyen a través de la invasión colonial española en las Américas o Abya Yala y que son condición de posibilidad para la construcción de los países latinoamericanos. O sea, este curso tiene una perspectiva completamente desde la teoría del poscolonialismo. Y aquí es curioso ver cómo dice en las Américas o Abya Yala. O sea, ¿qué es esto de Abya Yala? Es o sea, sí tuve que buscar información al respecto y es, pues, decir por qué nos llamamos América. O sea, nos llamamos América porque así lo quisieron los europeos. Bueno, es como la crítica que se hace. ¿Y por qué ellos nos tienen que nombrar a nosotros? Más bien, pues tendríamos que nombrarnos como nos autodenominábamos, que es algo muy debatible, por supuesto que sí, porque si no me equivoco, este término de Abya Yala responde a un término que tiene que ver con una etnia, no recuerdo si del Caribe o de Centroamérica. Entonces, pues aquí uno diría, bueno, uno aquí
pues, o sea, como mexicanos, si nos quisiéramos poner muy, muy doctrinales al respecto, pues no es algo que provenga de nuestra región, o sea, pues ¿por qué llamarnos así? O sea, sí, igual y América proviene de las mentes europeas, pero este término no proviene de esta región. O sea, digo, es como una crítica así como muy sencilla que se pudiera realizar, pero es para que veamos cómo esta teoría sí tiene influencia en temas locales. Y ya la última teoría que abordaríamos es la teoría crítica, que esta teoría es completamente influenciada por el marxismo, y te indica que los filósofos solo han buscado interpretar al mundo, o sea, solo han buscado explicarlo, pero no lo han transformado. Y ellos consideran que estas teorías, o sea, que todas las teorías, que ahorita todo lo que nosotros hemos platicado, que están al servicio de alguien, que han sido promovidos por algún grupo, que corresponden a ciertos intereses y que tienen algún propósito. Y pues hablan mucho sobre la hegemonía. Ese es como uno de los términos que ellos manejan bastante. Y pues esta hegemonía, ¿en qué consiste? En que hay algo, hay alguien que domina por completo el sistema y que domina a los demás. Y que es algo como una imposición. Insisto, esta es como una visión muy, eh, pues muy muy influenciada por el marxismo. Uno como de sus grandes teóricos, bueno, de los que han influenciado mucho a esta escuela, es Antonio Gramsci, que fue un italiano que vaya, él por ejemplo decía que si el comunismo, pues o sea, que para de verdad lograr así como esta verdadera emancipación de los pueblos y demás, la lucha y todo esto, no tenía que ser solamente en lo económico, incluso tenía que darse primero en lo cultural. Y ahí es donde nosotros podemos ver mucho la influencia, temas como la ideología de género, ¿no? O sea, la ideología de género corresponde muchísimo a esta visión de decir, bueno, es que si nosotros queremos entender nuestra realidad, tenemos que deconstruirnos. Y ojo, o sea, sí es, o sea, yo creo que todas las teorías tienen un aporte, es importante entender eso. Sí es importante entender algunas cuestiones que se debaten dentro de la ideología de género, ¿no? Pero al final hay algunas que ya llegan a ser como muy críticas, que son tan, pero tan críticas, que al final ya no tienes ni pies ni cabeza en todo lo que tú te estás proponiendo. ¿Por qué? Porque se busca transformar la realidad como tal. Entonces, eso es como lo curioso, se habla pues sí de una hegemonía, de esta hegemonía que está dominando y demás. Aquí lo podemos ver, bueno, desde esta teoría sí es un poco compleja de abordar con casos concretos y reales, pero bueno, el tema de China, Estados Unidos, ¿qué es lo que se pudiera decir a partir de esta teoría? Es, bueno, al final es una lucha de intereses entre ellos, al final uno va a terminar dominando, pero pues eso no va a resolver ninguna de las problemáticas que tenemos. Hasta que no se cambie y no se evolucione nuestro pensamiento, vamos a seguir igual. Y ellos le dan un papel muy importante a la comunicación. Ellos consideran incluso hasta el idioma, el lenguaje, ellos creen que por ahí se tiene que empezar a hacer esta serie de cambios al respecto. Entonces, es como muy demasiado, les digo, esta teoría, al menos desde la perspectiva internacional, sí se ha visto un poco limitada, pero sí consideraba importante el hecho pues de que pudiéramos abordarla y sobre todo porque yo estoy seguro que esta teoría va a dar para mucho a futuro, ¿no? O sea, sí se va a promover bastante, se va a seguir estudiando al respecto y se van a empezar a abordar fenómenos internacionales desde esta perspectiva. Así que bien, pues bueno, aquí ya esto es prácticamente para terminar. ¿Cuál es el reto que tenemos a partir de las teorías de las relaciones internacionales? Pues el reto es analizar nuestra realidad inmediata desde estas teorías, que no son todas, o sea, sí hay como bastantes, considero que estas son pues las más importantes para hacer análisis con perspectiva internacional y sobre todo para nosotros como mexicanos, que es lo que nos interesa más, creo yo. Y pues bueno, siempre va a ser analizar y resolver. Analizamos, vemos la problemática, pero hay que ver cómo se resuelve las problemáticas que tenemos todos nosotros. Eso es para mí el mayor aporte que debemos de tener
al momento de estar estudiando las teorías de relaciones internacionales. Hay personas que dicen, bueno, a mí de qué me sirven las teorías, es pura academia, es puro pensamiento, es muy abstracto, yo lo que quiero es lo real. Hay otros que dicen, no, pues es que si no tenemos un marco teórico, definitivamente no vamos a poder avanzar, nos vamos a quedar cortos, nos vamos a quedar muy limitados y si no lo pensamos muy bien, no vamos a poder pasar a la acción. Yo lo que creo es, pues hay que buscar el punto medio. Y creo que sí hay que entender las diversas teorías de relaciones internacionales para abordar los fenómenos que vivimos en el siglo XXI. O sea, un ejemplo les decía al principio, o sea, la pandemia del coronavirus. O sea, este fenómeno, pues desde qué perspectiva lo pudiéramos abordar, desde diferentes teorías, ¿no? Por ejemplo, desde la realista, ¿qué es? Pues bueno, desde la realista es, a ver, siendo como muy realistas, el gobierno chino tendría, bueno, desde esta perspectiva, no es porque yo lo crea, el gobierno chino tiene que pagar todos los daños que ha hecho. Y pues ahí, no sé, Estados Unidos tendría que presionar, ¿no? O los países que tienen como mucho poder, y sobre todo porque esto ya ha entrado al área de la seguridad. Entonces, eso pudiera ser desde la perspectiva de la teoría del realismo. Del liberalismo, pues, ¿qué pudiéramos decir? Pues vaya, podemos decir que a partir de ahora tenemos que generar regímenes internacionales, es decir, leyes, foros, para empezar a debatir estos temas y ver de qué manera se puede resolver, ¿no? Porque es algo a lo cual no nos habíamos enfrentado en lo absoluto, o sí habían existido pandemias, pero no se había llegado a estos extremos. Si lo abordáramos, no sé, a lo mejor desde, ¿qué teoría? La de la gobernanza global, pues ¿qué te dice esto? Pues bueno, hay que generar, más allá de reglas, sí hay que promover la cooperación internacional, hay que preguntarle a sociedad civil, hay que preguntarle a investigadores, hay que preguntarle incluso a comunidades que se han visto más afectadas y generar esquemas que ayuden para que haya soluciones reales y que se puedan traducir en acciones y que puedan verse reflejadas hasta a nivel municipal o nivel colonia. O sea, es como algo como muy interesante, ¿no? Entonces, ahorita pues, fue algo como un análisis evidentemente muy pobre, muy breve, pero es para que nos demos cuenta cómo podemos abordar los fenómenos internacionales desde la perspectiva de las relaciones internacionales. No se puede explicar la pandemia del COVID solamente con una teoría, hay como muchas, entonces ahí es donde encontramos la riqueza de estos marcos teóricos para entender la realidad. Y pues bueno, ya para terminar la sesión del día de hoy, pues se trata de analizar los problemas con perspectiva. También como lo decía en un principio, creo que no hay que caer en el juego del relativismo, o sea, no podemos llegar a ese extremo, creo yo. Por ejemplo, la otra vez estuve participando en un foro y decían, pues es que a lo que tenemos que aspirar nosotros como humanos del siglo XXI es a como dijeron, un humanismo neutral, así como, o sea, como que un humanismo neutral, ¿no? Decían, pues sí, es que al final, pues hay cosas que nos obstaculizan, como lo son la cultura. O sea, la cultura es un problema que no nos permite desarrollarnos. Entonces, o sea, yo en ese momento, pues sí brinqué un poco, la verdad, porque bueno, o sea, la cultura es inherente a la persona humana. Esto, o sea, no puedes decir como, o sea, si dijéramos hay que renunciar a la cultura, es como, pues todos vamos a hablar el mismo idioma, ¿no? Todos vamos a tener la misma serie de valores, todos vamos a tener, incluso que comer lo mismo, o sea, suena muy ridículo, pero si de verdad lo tomas en estricto sentido, el renunciar a la cultura es algo bien grave y que atenta en contra de la misma dignidad de la persona humana. O sea, porque todos tenemos cierta identidad, todos tenemos gustos, todos tenemos como bastantes visiones al respecto de la vida. Atentar contra la cultura es que tal vez si tienes alguna religión ya no la tengas, o que te impongan una. O sea, es como algo muy fuerte. Eso tal vez pudiera responder a la última teoría
que les comentaba, la crítica. Entonces, creo que no podemos llegar a esos extremos. Sí debemos de entender la diversidad que hay a nivel internacional y que ya lo podemos ver de una manera muy tangible y muy concreta en el día a día. Entonces necesitamos analizar estos problemas con perspectiva y creo yo nunca olvidar la parte de la persona humana. O sea, por ejemplo, yo también he conocido personas que dicen, no, es que la teoría del postcolonialismo pues no sirve, es incluso súper chaira, no nos ayuda para nada, habla de una visión como muy de los oprimidos, como si no tuviéramos libertad. O sea, ok, igual y no podemos llegar a ser como tan extremos, pero una realidad, y es lo que yo siempre critico, es saber, o sea, una realidad es que el sistema neoliberal, pues vaya que ha dejado mucho a deber, ¿no? O sea, el que solamente las empresas tengan como más privilegios frente a los sectores de la población en general y demás, pues sí es algo crítico, ¿no? Y que las personas no sean defendidas incluso a veces por los gobiernos y que se les dé preferencia a a otros entes de los sistemas, pues sí es preocupante. Las violaciones de derechos humanos son preocupantes. No podemos negar que en Centroamérica, pues las personas no han vivido en buenas condiciones. Entonces, creo que no podemos ser pues, tan exagerados o realizar análisis como tan de bote pronto. Sí necesitamos entender un poco más el por qué surgen las diversas teorías. Y pues vaya, o sea, creo que es tomar lo bueno, ¿no? También considero yo, esto es algo que pienso, bueno, que me han enseñado bastante y es, a ver, uno no tiene que buscar el error, o sea, uno tiene que aspirar a buscar la verdad. Y una vez que encuentras la raíz de verdad, a partir de eso tú ya empiezas a analizar dónde se encuentra el error. Entonces, no se trata de ver solamente lo malo y a partir de ahí buscar qué es lo bueno, no, es buscar qué es la verdad, o sea, dónde se encuentra la verdad y a partir de ahí empiezas a construir. Entonces, pues bueno, básicamente esa sería la reflexión final del día de hoy, analizar los problemas con perspectiva internacional. Así que, y bueno, con la perspectiva de las diferentes teorías. Así que, bueno, hasta aquí no sé si tuvieran alguna pregunta, comentario. Igual me entretuve muchísimo hablando. Como saben, yo no dejo de hablar. Me encanta hablar. Desde que iba en el kinder me ponían sellito de platica mucho en clase. Entonces, pues vaya, espero que no se hayan mareado y no sé si, por ejemplo, Roberto, tú habías alzado la mano hace un rato. No sé si quisieras preguntar algo. Sí, muchas gracias. Sí, Eh, sí, disculpa, no quise por escrito porque son varios detalles. Quería dar un ejemplo a nivel muy específico de la necesidad pues de saber, ¿no? De estas relaciones internacionales. Por ejemplo, lo que voy a describir fue entre el DIF y Social Services. ok, Los migrantes. Entonces, por ejemplo, para irme a nivel bien específico, mi compañero de trabajo en León, Guanajuato, sus papás se lo llevaron a los Estados Unidos pequeño. Entonces, ok, él creció allá. Él fue al ejército. Él fue a la guerra del Golfo. ok, Él pensaba que él se iba a quedar en los Estados Unidos. Yo creo que cometió errores y lo deportaron. Lo deportaron. Actualmente él trabaja en León, Guanajuato. Ya tiene 5 años que lo deportaron. Entonces, hace como unos 10 meses, recibe una llamada de Social Services de los Estados Unidos, una llamada por teléfono, y le dicen, oye, tú eres el papá de este niño, dan su nombre, un niño, un bebé,
no, no, un niño de 5 años. Ok, Este, dan su nombre y le dice, sí, pues es mi hijo. Entonces, él tuvo este hijo poco antes de que lo deportaran. ok, Entonces, hace 10 meses, yo creo que la novia, yo creo que también tuvo problemas con las autoridades americanas. Entonces, según a lo que le dijeron, pues la novia estaba en la cárcel y no iba a salir pronto o ya no iba a salir de la cárcel. Entonces, la pregunta que tenía Social Services para mi compañero es si estaba interesado en quedarse con el niño, con el infante. Y mi compañero, la versión que él me dio, que él me platicó, dijo que él estaba muy interesado, por supuesto, en hacerse cargo del niño. Entonces, Social Services le dijeron, nosotros te llamamos porque tenemos que organizar esta situación con el DIF. Entonces, de acuerdo a lo que me platica mi amigo, el DIF no supo cómo manejar la situación en tiempo y forma, ok. ¿sí? Entonces, como resultado, tenemos de que este niño actualmente está en un foster home, Sí, ¿sí? Entonces, aquí mi ejemplo, pues, yo creo que cabe en más de una de las teorías que tú mencionaste y pone énfasis en la necesidad de entender esto, de entender el objetivo de lo que nos estás explicando a diferentes niveles, no necesariamente como seguridad nacional, pero a diferentes niveles existe esta necesidad bien profunda de que en todos los niveles exista esta capacidad de gestionar internacionalmente. así es. Gracias. No, a ti, gracias Roberto. Sí, la verdad es que, o sea, sobre todo el objetivo de esta escuela, pues es incentivar mucho esto, o sea, reflexionar que ya ahora más que nunca, todo lo que estemos desarrollando en gobiernos, o sea, la visión del partido, o sea, ya necesitamos tener esto bien claro, ¿no? O sea, necesitamos entender estos fenómenos internacionales para poder resolver las problemáticas. O sea, este caso no, o sea, lamentablemente no es el primero, o sea, ha pasado y seguirá pasando. Y más ahora, ¿no? Con esta integración regional que se ha dado entre México y Estados Unidos, que responde a muchos procesos históricos. Entonces, pues sí necesitamos entenderlo, necesitamos abordarlo bien. Las teorías, pues aquí nos ayudan a ver de qué manera se puede resolver, ¿no? O sea, o bueno, como el marco teórico, conceptual y todo esto. Aquí, pues como lo digo, a mí la teoría que pues más me agrada es la de gobernanza global y este caso es buenísimo para explicarlo, ¿no? Pero no es la única teoría que nos ayuda a entender este fenómeno, porque vaya, creo yo que también pudiéramos estar hablando tal vez con la teoría del transnacionalismo, de decir, bueno, existen pues estos flujos, estos circuitos que conectan a personas, que conectan a comunidades, y el problema viene cuando pues los gobiernos no están generando estos circuitos, ¿no? Y no hay ese flujo. Y es lo que pasó aquí, o sea, pues el DIF se quedó corto, no supo cómo abordarlo. Entonces, es un problema como bien grave, bien fuerte. Y por eso yo hago mucho énfasis en que sí tenemos que prepararnos en esto. O sea, con lo de los migrantes lo mismo, ¿no? O sea, lo que me comentaba mi amiga ahí en Chihuahua es, o sea, a instancias que no tenían trato con la gente, tuvieron también que salir a las calles pues para resolver ahí cosas que estaban pasando. Entonces, ya no podemos negarlo, ¿no? Ya no podemos negarlo, tenemos que apostarle eso. También pienso yo, o sea, lamentablemente el gobierno federal, pues no ha tomado ahí como acciones en sintonía a esta nueva realidad. Ya lo vimos ahorita con lo de los fideicomisos, o sea, es un problema bien fuerte porque esto no va a fortalecer nuestro país. Las inversiones, o sea, bueno, las inversiones ya estaban más que caídas, ¿no? Pero si ya ni siquiera le estamos apostando a ciencia, tecnología, pues ¿cómo vamos a entrar en procesos como lo aborda tal vez la teoría de la gobernanza global? O sea, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, ¿qué va a pasar? Pero también desde esta teoría
podemos analizar, bueno, por ejemplo, el gobierno de Guanajuato, o sea, la verdad yo insisto, o sea, de verdad estoy muy impresionado con los esfuerzos que se han realizado aquí. Otro tema fue lo de, cuando fue la crisis de la gasolina, o sea, ese también está interesante. O sea, ¿qué pasó? Pues, o sea, dijeron aquí en México, no, pues no hay, no hay, no hay. Y aquí en Guanajuato, ¿qué dijeron? Pues bueno, vamos con Estados Unidos, o sea, el gobierno de Guanajuato directo con Estados Unidos para traer gasolina de allá. O sea, eso es algo como bien interesante que pudiera abordarse a lo mejor desde esta teoría, ¿no? De la gobernanza global, también del transnacionalismo, pero vaya, o sea, creo que son casos como muy importantes, muy interesantes y pues, son fenómenos del día a día, así que igual, pues bueno, no, si nadie tiene alguna otra pregunta o comentario al respecto, pues la invitación aquí sería, pues creo que hay muchas lecturas al respecto sobre estas teorías en Internet. Igual les estaré buscando lecturas para que puedan entender tal vez un poco más. Si alguno estuviera interesado como en desarrollar más alguna de estas teorías, pues también avíseme. Es muy interesante estudiarlas, muy interesante aprenderlas y necesitamos meternos más de lleno en esto, ¿ok? Entonces, pues bueno, eso sería todo por el día de hoy. La siguiente sesión estaremos hablando sobre geopolítica. Es otro tema que a mí me apasiona, ¿no? O sea, me apasiona muchísimo. Y más porque ya lo podemos ver reflejado en temas como la Alianza Centro-Bajío-Occidente, con una perspectiva internacional, ¿no? Entonces, es algo como bien, bien padre, bien interesante. Y pues bueno, si no queda otra pregunta, pues hasta aquí lo dejamos. Y en el chat, en el grupo de WhatsApp, les voy a compartir la liga para que puedan hacer la evaluación de la sesión del día de hoy, ¿vale? Entonces voy a tomar la captura, perdón, nada más se me olvidó eso. Voy a tomar la captura de fotografía de todos ustedes. Entonces, si van prendiendo sus cámaras. Muy bien, excelente. Y de verdad espero no haberlos mareado con este tema. Sí tenía un poco esa preocupación y más porque yo me suelto a hablar, pero vaya, o sea, intenté hacerlo lo más entendible posible, con casos concretos para que pudieran entender, ¿va? Entonces, pues bueno, voy a tomar la captura a la de 3 a la 1 y a las 2 y a las 3. Listo, buenísimo. Pues muchas gracias. Nos vemos el siguiente sábado. Que les vaya muy bien. Excelente fin de semana. Gracias, adiós. Nos vemos, Luis. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, nos vemos. Gracias, hasta luego. Nos vemos, hasta luego, que te vaya muy bien. Nos vemos, Karina, bye.